Hola, en este vídeo voy a intentar hacer un pequeño repaso de las distintas posibilidades que nos ofrece Moodle, la plataforma Moodle, para poder crear exámenes. Bueno, a la hora de plantear un examen, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Moodle nos ofrece dos herramientas diferentes: las tareas y los cuestionarios. Y cada una va a ofrecer distintas posibilidades y nos va a permitir trabajar de distintas formas. Las tareas nos van a permitir, o le van a permitir al alumnado hacer entregas. Pueden entregar fotos, pueden entregar documentos, pueden entregar cualquier tipo de archivo. Y es la mejor herramienta que podemos encontrar para que el alumnado pueda entregar creaciones extensas. Pueden hacer preguntas de teoría, se puede utilizar para problemas de desarrollo, se puede utilizar para entregar trabajos tradicionales con distintos apartados, en fin, este tipo de creaciones. Una de las cosas características de las tareas es que requiere que el alumnado coja, lea la tarea que nosotros le planteamos y que la haga aparte en la libreta, en el cuaderno o en el ordenador, crea los archivos que nosotros le mandemos, y luego después que suba esos archivos, o bien haciéndoles fotos o bien subiendo los documentos de texto, en fin, como sea. Y el principal problema de las tareas es que debemos calificarla de forma manual. No podemos hacer una calificación automática de una tarea. La plataforma Moodle no nos la califica. Tenemos que descargarnos los archivos que nos han aportado nuestros alumnos, tenemos que leérnoslos y entonces hacemos la calificación correspondiente. Por otra parte, los cuestionarios nos van a ofrecer, como se van a comportar de forma diferente, nos van a ofrecer posibilidades diferentes. La principal ventaja de los cuestionarios es que podemos utilizar un montón de preguntas diferentes. Ya vimos en el vídeo de los cuestionarios que podíamos utilizar preguntas tipo test, preguntas verdadero o falso, preguntas de relacionar, preguntas de rellenar huecos, podemos diseñar actividades en las que arrastremos imágenes a una imagen general o para rellenar huecos, en fin, un montón de preguntas numéricas también, preguntas de texto incluso, también pueden escribir texto, un montón de posibilidades. La otra característica del cuestionario es que el alumno lo realiza directamente en el dispositivo. No necesita coger y hacer una elaboración propia fuera en otro tipo de contexto, como puede ser en la libreta o como puede ser en el ordenador, sino que simplemente lo están realizando en el momento en el que lo están viendo. Es mucho más rápido, la interacción es mucho más rápida. Y tiene la enorme ventaja de que se califica de forma automática. La calificación es directa, excepto en las preguntas en las que es necesario incorporar texto, que a las preguntas en las que se incluye texto se necesitan calificar de forma manual. Pues, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que pensar en el tipo de examen que utilizamos o que pretendemos utilizar, y entonces en función del tipo de examen vamos a utilizar una herramienta o vamos a utilizar otra. Por ejemplo, he hecho un repaso de los tipos de examen más usuales. Vosotros ya cada uno tendrá que adaptar los tipos de examen que va a hacer o las necesidades que tenga a las características de los cuestionarios de las tareas. Por ejemplo, si vamos a hacer un examen de preguntas de desarrollo, preguntas largas, podríamos hacerlo creando un cuestionario con preguntas de texto. Aunque quizás sea más interesante hacerlo en una tarea en la que nosotros le planteemos o directamente los enunciados de las preguntas o en un documento de texto que ellos descarguen, les hacemos las distintas preguntas y ellos entonces o sobre ese mismo documento de texto las van escribiendo y luego nos lo suben, o bien ellos lo hacen en su cuaderno y una vez completado en el cuaderno hacen fotos y nos suben las fotos a la plataforma, a la tarea. Un examen de preguntas cortas se podría también hacer de la misma forma, a través de una tarea en la que nosotros le planteamos las preguntas en un documento de texto o directamente en el mismo texto de la tarea, y ellos tendrían que coger y completar en el documento de texto que nosotros le hayamos subido
rellenar las respuestas a las distintas preguntas y luego después volver a subirlo, o bien copiar el texto en su cuaderno, responder a las preguntas, hacerle fotos y mandarlo. También se podría hacer con un cuestionario de preguntas de texto. Quizás sea, en este caso, más apropiado para las preguntas cortas. Ya depende de cómo nos sintamos nosotros más cómodos corrigiendo. Para los exámenes de tipo test o de opciones múltiples o rellenar huecos, arrastrar elementos, este tipo de preguntas, obviamente lo más práctico es el cuestionario, porque se va a hacer de forma automática, el alumno lo va a hacer rápido y se va a corregir de forma automática. Esto es lo más indicado. También podemos plantear un examen de problemas de carácter teórico, en los que, claro, aquí se podría hacer a través de un cuestionario con preguntas de texto, pero normalmente si van a tener que escribir fórmulas, si van a tener que hacer diagramas, van a tener que hacer dibujos, van a tener que hacer esquemas, va a ser mucho más complicado que nuestro alumno sea capaz de introducir ese tipo de elementos, de crear un esquema, de crear un dibujo en la plataforma, y será mucho más práctico que lo hagan en su cuaderno o en un documento de texto utilizando las herramientas que ellos estén acostumbrados a utilizar, y entonces nos generen el archivo y nos lo suban a la plataforma, o le hagan fotos directamente a lo que han creado en el cuaderno de texto y nos lo suban a la plataforma. Y en cuanto a los problemas numéricos, yo soy de física y química, entonces esto es con lo que más trabajo. Lo más cómodo en este caso es, si el problema tiene si es muy importante el proceso, lo más rápido es hacer una tarea en la que le mandemos el enunciado de los problemas y ellos copian los enunciados y directamente hacen los problemas marcando los resultados numéricos en el cuaderno, y luego le hacen una foto y nos lo suben. Este es el proceso más rápido y más operativo para un examen, aunque también pueden hacer un cuestionario con preguntas numéricas en el que ellos van a hacer los ejercicios en el cuaderno, van a meter el resultado numérico en el cuestionario y luego después nos van a mandar las fotos con los procesos de cálculo a través de una tarea adicional. Ya os digo que ya depende de cómo cada uno nos sintamos más cómodos. Yo os puedo enseñar un ejemplo de cómo lo he planteado en estos dos casos. Por ejemplo, a los alumnos de segundo de bachillerato les planteé un examen con la estructura de ejercicios de selectividad que estaba basado en una tarea. En la tarea ellos tenían el examen ya os digo, con un documento en PDF con la estructura de selectividad, con los ejercicios de todas sus opciones, y entonces se descargaban el PDF y a partir de ahí pues lo que hacían era, en su cuaderno, elaboraban los distintos ejercicios, hacían los ejercicios y luego después me subían una foto. Claro, tenían 1 hora y media para hacerlo y luego después 15 minutos adicionales para hacer la foto y subirla. Esto ya es cuestión de adaptarse al tipo de examen, a los tiempos, en fin. Esto ya es muy, muy personal y depende de la materia. Por ejemplo, probando otra forma diferente de hacerlo, a los alumnos de primero de bachillerato le hice un examen que tenía 5 problemas numéricos. En cada uno de ellos planteé 5 cuestionarios independientes, uno para cada problema, porque se iban abriendo en distintos momentos. Primero se abría el ejercicio 1, después en otro momento diferente se abría el ejercicio 2, en otro momento el 3, en otro momento el 4 y en otro momento el 5. Y luego después había un apartado que era para una tarea para subir las fotos, para que me añadieran las fotos del proceso de todos los ejercicios, porque había ejercicios en los que se equivocan en el resultado numérico, pero el proceso no tiene un 0, el proceso tiene que ser evaluado porque igual tienen un punto y medio, en fin, según el valor del ejercicio. Estos valían 2 puntos cada ejercicio y muchos alumnos tenían 1,5 puntos, se habían equivocado en el resultado, pero porque habían tenido algún error puntual en alguno de los procesos del ejercicio. Y luego aquí planteé, por ejemplo, un examen de orgánica con preguntas cortas en las que a ver, aquí no puedo, voy a ver si aquí me permite hacer una previsualización para que veáis cómo era, porque este estaba hecho ahora no me deja verlo. Bueno, estaba hecho
sobre preguntas de selección múltiple, en los que entraban los alumnos y podían ver la pregunta, que les preguntaba, por ejemplo, el nombre de una fórmula, y luego les ofrecía distintas fotografías en las distintas preguntas. Sobre esto como examen de carácter general, ¿no? Como ejemplos de examen, quiero decir, de carácter general. Pero cuando nos planteamos hacer un examen en Moodle, tenemos que tener en cuenta muy presente no solo el tipo de formato en el que vamos a hacer el examen, sino las dificultades que nos podemos encontrar, y nos vamos a encontrar varias dificultades. La primera de ellas es cómo calificar el ejercicio. La segunda es cómo intentar evitar que los alumnos se copien. La tercera es tener en cuenta los problemas de conexión, y la cuarta los problemas de cumplimentación del propio ejercicio. Al menos esto es lo que yo he tenido en cuenta. Seguro que a vosotros se os ocurren un montón más de problemas y de formas de solucionarlos. Vamos a ir viendo uno a uno lo que yo he ido pensando sobre esto. A la hora de calificar los ejercicios, si nosotros tenemos una tarea y tenemos que hacer una calificación manual, vamos a tener el problema, sobre todo si es sobre fotografía, de la calidad de la fotografía. Muchas veces no se ven las fotografías, otras veces tenemos que ver mucha cantidad de fotografías y se hace complejo. Esto tenemos que sopesarlo antes de plantear un examen de estas características, porque vamos a tener que corregirlo y vamos a tener que corregir sobre las fotos. Y luego si mandamos un ejercicio de tipo trabajo, tenemos que tener en cuenta que es mucho más fácil calificarlo si nos preparamos una rúbrica, una escala de valoración que nos permita acotar más las puntuaciones de los distintos apartados, y nos va a facilitar muchísimo la tarea. En cuanto a la parte de la copia, yo he puesto que es imposible, es prácticamente imposible evitar que un alumno se te copie en un examen online. Es muy difícil, porque hay gente que plantea hacer videoconferencias, y entonces que el alumno tenga la videocámara activada y tú lo estás viendo mientras hace el examen, pero fuera de cámara él puede tener una tablet, puede tener el libro, puede tener un montón de recursos directamente en la pantalla del ordenador, puede tener ventanas abiertas con los apuntes. Entonces hay que tener en cuenta que es prácticamente imposible evitar que un alumno se copie haciendo un examen. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues esto se puede intentar minimizar de varias formas. La primera cosa que podemos intentar es ajustar el tiempo de los ejercicios al mínimo, que tengan el mínimo tiempo posible para hacer cada ejercicio. Si van a tener que estar buscando las soluciones en los apuntes, o van a tener que estar buscando en otros sitios, no les va a dar tiempo a hacer el examen. Esto tiene su riesgo también, pero bueno, sería una posibilidad. Otra posibilidad es controlar el momento en el que tienen acceso al examen. ¿Cómo se controla el momento en el que un alumno puede acceder al examen? Bueno, en una tarea, las tareas cuando las creamos, nosotros podemos controlar en el apartado de disponibilidad cuándo se permitan las entregas, cuál es la fecha límite de la entrega. Pero claro, si nosotros planteamos un examen como una entrega, los alumnos en principio lo pueden ver desde el momento en el que nosotros creamos la entrega. Es verdad que la entrega se podría ocultar, se podría intentar ocultar la entrega. Luego, desde la página principal del curso, podemos darle a mostrar, o podemos darle a ocultar en cualquier momento. Si activamos la edición, nosotros podemos irnos a una tarea cualquiera, bueno, cualquier elemento en realidad, y podríamos, por ejemplo, ocultar el examen. Le damos a editar y le damos a ocultar, y nuestros alumnos ya no lo ven. Luego se lo podríamos abrir manualmente, pero claro, lo ideal es que esto se haga automáticamente a la hora que nosotros hemos previsto. Entonces, si queremos que una tarea se muestre a una hora determinada, eso se hace en el apartado de restricciones de acceso. En las restricciones de acceso nosotros podemos añadir restricciones sobre que la tarea se abra cuando los alumnos hayan finalizado una actividad previa. Podemos añadir restricciones sobre el momento en el que queremos que se abra
la tarea. A partir de ese momento los alumnos podrán verla, antes no pueden verla, no pueden acceder a ella. Podemos limitarlo a que tengan una calificación específica, podemos limitarlo a un grupo de alumnos determinados, podemos crear grupos y hacer que solo un grupo vea una tarea o vea un elemento determinado, y podemos asignarlo a usuarios que tengan un perfil concreto. Esto en nuestro caso no es muy práctico. Y luego podríamos aplicarlo a casos en los que haya un conjunto de restricciones. Nosotros podemos limitar a una fecha determinada y a que haya finalizado una actividad, o a que tenga una calificación en otra actividad distinta. En fin, podemos jugar con todos estos elementos, pero la forma sería aquí añadiendo restricciones sobre la fecha. Y aquí el alumno debe o no debe cumplir lo siguiente. Podemos poner las restricciones que nosotros queramos. Si nosotros marcamos, habilitamos una fecha concreta, a partir de ese momento se va a hacer visible la tarea que estamos haciendo. Con un cuestionario funciona exactamente igual. En el cuestionario nosotros podemos marcar. El cuestionario nos ofrece otras posibilidades, porque el cuestionario puede estar abierto para que vean la descripción general del cuestionario, pero no van a poder rellenarlo hasta que no se abra la fecha del cuestionario. Nosotros en el apartado de temporalización podemos marcar la fecha en la que se abre el cuestionario, pero aún así también podríamos limitar que se vea el cuestionario y poner una restricción de acceso, por ejemplo con fecha, como hemos hecho antes en el caso de la tarea. Funcionaría exactamente igual, añadir restricción y nosotros añadimos la restricción que queramos, el tipo de restricción que queramos añadir. De esta forma nosotros podríamos hacer que un examen se abra en un momento determinado, en una fecha determinada, y los alumnos no tengan acceso hasta ese momento. Hay otro tipo de elementos con los que se puede jugar al hacer un examen, y es, por ejemplo, controlar la realimentación. Esto está especialmente indicado en el caso de los cuestionarios. Cuando nuestros alumnos están haciendo un cuestionario, ellos, cuando acaban el cuestionario, o en función de cómo hayamos configurado las retroalimentaciones, en cada momento van a tener su retroalimentación. Pero nosotros podemos forzar que los detalles de la retroalimentación solo se les muestren cuando han acabado todo el cuestionario, cuando está cerrado ya el cuestionario y no pueden hacer más entregas. ¿Cuál es el interés de esto? Pues si un alumno ha acabado el cuestionario antes que otro y ya tiene las opciones de la retroalimentación, ya ve las soluciones de los ejercicios, puede transmitirle a sus compañeros las soluciones de cada ejercicio y entonces se pueden copiar entre ellos. ¿Cómo evitamos eso? Pues desmarcaríamos todas las opciones correspondientes a los apartados de durante el intento, inmediatamente después de cada intento y más tarde mientras el cuestionario está aún abierto. Quitaríamos todas estas opciones y entonces las retroalimentaciones no se muestran en ningún momento. Las retroalimentaciones se mostrarían solo en el caso de que se cierre el cuestionario, dejando habilitadas estas marcas de aquí, en el apartado de después de cerrar el cuestionario. Esa sería la forma de que nuestros alumnos no puedan ver las retroalimentaciones y puedan intercambiarse los resultados de uno a otro. Hay otra forma de controlar también, o de intentar evitar que se copien, y es con la organización de las preguntas y respuestas de los cuestionarios. Cuando nosotros hacemos un cuestionario, podemos seleccionar que las preguntas se ordenen al azar. De esa forma, nosotros tendremos que las respuestas de las preguntas están ordenadas al azar, y también podemos hacer que las propias preguntas se ordenen al azar. Cuando nosotros tenemos un cuestionario creado, podemos ver al ver las preguntas, vamos a ver dónde tengo yo acceso aquí ahora, una vez que está creado el cuestionario, a ver si puedo a ver, aquí editar el cuestionario, aquí. Nosotros podemos marcar reordenar las preguntas al azar. Si tenemos varias preguntas, en este cuestionario es que ya no me deja modificar nada, porque ya ha sido respondido. Estoy trabajando sobre un cuestionario que ya ha sido rellenado.
Pero si aquí vosotros, cuando creáis el cuestionario, marcáis en reordenar las preguntas al azar, a cada alumno en cada momento las preguntas se le mostrarán al azar. Y luego las respuestas también se le mostrarán al azar. Entonces, de esa forma podemos jugar, podemos evitar que en un cuestionario de opción múltiple unos alumnos se copien de otro diciendo la 3, la A, la 4 es la B. Eso podríamos evitarlo. También podemos intentar evitar que se copien haciendo preguntas de razonamiento, preguntas que no puedan copiar directamente de los apuntes. Esto, bueno, pues ya depende de que nosotros nos comamos la cabeza y que diseñemos las preguntas de otra forma diferente. Y luego hay una cosa que es fundamental, y es tener en cuenta que en este tipo de evaluación, si vamos a intentar hacer exámenes online, pues lo normal es que hagamos un reajuste de los tantos por cientos de calificación en nuestros instrumentos y criterios de calificación, y que le bajemos el porcentaje que tienen los exámenes, le demos mucha más carga, mucha más importancia al trabajo diario, a las tareas que nos van entregando en la plataforma, y que bajemos la ponderación de los exámenes, que le demos menos importancia a los exámenes, porque ya sabemos que los exámenes se pueden copiar. Entonces ya esto requiere un cambio en la forma de trabajar y requiere un cambio en la forma de evaluar. Ya los últimos apartados pues estarían relacionados con las dificultades de conexión. Pues hay horas en las que la plataforma Moodle está saturada. Normalmente alrededor de las 10:30 de la mañana es muy difícil entrar con soltura. A las 11 es difícil trabajar con soltura en la plataforma. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque si abrimos un examen para las 10:30 o las 11 de la mañana y pretendemos que nuestros alumnos lo hagan con normalidad, es posible que tengan dificultades incluso para acceder, si el cuestionario está cerrado. Y cuando ellos han conseguido entrar a la plataforma, pues no van a poder hacerlo, y entonces vamos a tener ese problema adicional. Tenemos que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo podemos minimizar esto? Pues haciendo que el tiempo de acceso al cuestionario sea más flexible, o programando la hora a la que vamos a abrir la prueba. Es decir, en vez de hacerlo a las 10 de la mañana, pues podemos hacer el cuestionario poniéndonos de acuerdo con nuestros alumnos previamente, por supuesto, pues a la 1 de la tarde, por ejemplo, o haciéndolo a las 3, o haciéndolo a las 5 de la tarde, o haciéndolo a las 7. Buscamos una hora en la que el acceso a la plataforma no sea tan intenso. O si no, pues le damos un tiempo más flexible, pero ya sabemos que eso hace que unos alumnos puedan estar entrando en un cuestionario en un momento determinado, otros estén entrando en otro momento, y en fin, ya depende del tipo de prueba que hayamos diseñado. Y por último, tenemos que tener en cuenta que nuestros alumnos acceden con distintos tipos de dispositivos a la plataforma, y que trabajan con distintos tipos de dispositivos. Puede ocurrir que en una clase determinada haya algunos alumnos que no tengan ordenador, otros alumnos que trabajen con móviles, solo con móviles, o que no tengan conexión a internet. En fin, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando planteamos un examen. Entonces hay que tener claro que si les mandamos que hagan un archivo de texto y nos lo suban a la plataforma, si un alumno no tiene de ordenador, pues va a tener muchas dificultades para hacer ese documento de texto y poder subirlo a la plataforma. No va a ser problema, el problema va a ser elaborarlo. Y claro, esto requiere que conozcamos el tipo de dispositivos con los que nuestro alumnado está intentando trabajar de esta forma. Entonces deberíamos hacer primero una consulta a nuestro alumnado sobre qué dispositivos tienen, sobre qué posibilidades tienen de conexión, y entonces, sabiendo esto, ya podemos diseñar el examen de la forma más apropiada. Esto es un pequeño resumen con los distintos elementos que a mí se me han ocurrido. Posiblemente vosotros tengáis un montón de opciones diferentes, se ocurran posibilidades diferentes, se ocurran distintas formas de solucionarlo, pero bueno, pues en los comentarios del grupo podéis poner todo lo que se ocurran, podéis aportar, porque entre todos así se nos van ocurriendo unas cosas u otras, y vamos ampliando las distintas posibilidades. No tengáis ningún problema a la hora de hacer comentarios en cualquiera de los vídeos, pero en este sobre todo, porque los distintos aportes nos pueden enriquecer un montón.